Perfecto. Entonces, el día de ayer hablábamos acerca del poder político. Poder político, nosotros hacíamos referencia de que era otro de los elementos estructurales del Estado. Un Estado sin poder político prácticamente va a fracasar, pues, ¿no? El poder político es una suerte de facultad, de poder de mando indispensable, irresistible, que en ese contexto decíamos que reflejaba una voluntad que se encuentra investida de una autoridad suprema, eso sí, suprema, porque en esa medida va a reunir, va a expresar su carácter de guía del pueblo, ¿no? Y es indispensable, en efecto, para que podamos hablar de un Estado moderno. Decíamos de que el poder político debe y tiene que estar sujeto y sometido al ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico precisamente es quien va a crear las condiciones adecuadas para que el poder político pueda desplegar sus facultades en el marco del derecho. Entonces, el ordenamiento jurídico crea el poder político, crea las condiciones necesarias para que el poder político pueda desplegarse y a la vez el poder político se encuentra subordinado a ese orden jurídico. Y decíamos que ese orden jurídico principalmente se refiere a ese principio de legalidad que nosotros ya hemos hecho referencia en las clases pasadas. Principio de legalidad entendido como eh, esa obligación que tienen las autoridades públicas, los funcionarios públicos, todo aquel que ejerce una potestad pública, ¿sí? De sujetarse a la Constitución y a la ley. Eso quiere decir que solamente pueden hacer lo que la Constitución está permitiéndoles. Tomen en cuenta eso, artículo 226 de nuestra Constitución. En ese sentido, en ese sentido, finalmente decíamos de que eh, el poder político como tal está obviamente periódicamente renovándose, y esa renovación además le permite evitar la concentración absoluta de poder, para obviamente evitar caer en esa especie de error que cometió pues el Estado absoluto cuando reunió todos los poderes propiamente dichos. En ese marco, ¿sí? El poder político entonces, si bien es cierto es el poder supremo, ¿sí? Vamos a ver de que al interior del Estado, ¿sí? Al interior del Estado, convive con otros poderes, ¿sí? Convive con otros poderes. Convive con otros poderes. Y claro, esos poderes como tal eh, están reunidos, están trabajando coordinadamente, ¿sí? Aquí estamos hablando de poderes como las funciones del Estado, ¿sí? Acuérdense, el legislativo, el judicial, en nuestro caso, transparencia y control social, pero también, acuérdense, bueno, el ejecutivo, estamos hablando de la función electoral, pero además,
Sí, además de las funciones, ese poder político convive, trabaja coordinadamente con otros niveles de gobierno, con los niveles de gobierno. Y cuando digo de niveles de gobierno, me estoy refiriendo a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? A los GATS. Sin embargo, quien ostenta el poder político y la representación del Estado es acá, el Ejecutivo. El presidente es el que ostenta, ¿sí? El que ostenta la máxima dignidad, el presidente. Ostenta entonces máxima dignidad. Obviamente el presidente en ese marco que reúne ese poder político, que concentra ese poder político, le permite participar, le permite al presidente eh, generar, ¿sí? Generar actividades y compromisos, tanto en el plano externo como en el plano interno. Porque precisamente este presidente es el representante del Estado, ¿no? Representa al Estado. Obviamente las decisiones del presidente que reúne el poder político máximo con toda esa autoridad, desde luego que va a comprometer, ¿sí? Va a comprometer los intereses del Estado. Representa al Estado y también lo compromete. También lo compromete. Obviamente, todo eso en el plano interno y en el plano externo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que el ejecutivo es el que va a tener como centrado este poder. Desde luego, hay puntos en común con los otros poderes, con las otras funciones, con los otros niveles del gobierno, porque al final todos ellos lo que pretenden es lograr la unificación y sobre todo, la mejora continua del grupo humano. Vamos a ver entonces que el presidente y el poder político como tal tiene un poder, una fuerza dominante e irresistible. Tiene una fuerza irresistible. ¿Sí? Porque una cosa, desde luego, es el presidente de la República, las decisiones del presidente de la República que van a afectar directamente a toda la población, y otra cosa es el presidente de la función judicial, ¿sí? Judicial. Desde luego que sí, es muy diferente. El presidente de la función judicial no va a comprometer generalmente los intereses del todo el pueblo ecuatoriano, a pesar de que es presidente de una función, vean ustedes. Entonces, el poder político sí que puede verse plasmado en la figura del presidente como tal. Normalmente, esta fuerza irresistible sí que está limitada por la Constitución. Sí, está limitada por la Constitución. A pesar que nuestra Constitución ecuatoriana eh, es considerada como una constitución que fomenta el
excesivo presidencialismo, o sea, de darle demasiadas prerrogativas al presidente, muchas prerrogativas. Y ese exceso puede degenerar automáticamente en un abuso del poder, ¿sí? En abuso del poder. Un ejemplo de eso. ¿Sí? Aquí hablemos, pongamos exceso, estamos ante el presidencialismo, ¿no? Del presidencialismo fuerte, pero como el nuestro. Entonces, acordémonos, el presidencialismo lo que hace es abusar de las prerrogativas de las que dispone, ¿sí? Y concentrar demasiado poder político, lo que le permite al presidente utilizar ese poder político para invadir competencias. Entonces, vean ustedes aquí el ejemplo. La semana pasada, o hace 10 días, ¿sí? La Corte Constitucional declaró inconstitucional un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 813, ¿sí? Voy a poner aquí solo inconstitucional, constitucionalidad del decreto ejecutivo 813. ¿Qué pasaba con este decreto ejecutivo? El presidente de la República lo que hacía era crear, sí, creaba una alternativa específica para la compra de renuncias para los funcionarios públicos. Entonces, eso no estaba contemplado en la ley y mucho se le criticaba al presidente de la República al respecto, diciendo de que él no puede crear condiciones o situaciones que no establece la ley. Sin embargo, él dijo, no me importa, sigo adelante. Y creó el decreto ejecutivo 813, creando una nueva fórmula para, eh, eh, en este caso, comprarles las renuncias a los funcionarios públicos. ¿Sí? Buen romance, ¿qué permitía eso? Librarse de funcionarios públicos que les resultaban incómodos. Y claro, eso fue ampliamente cuestionado. Tanto es así que recién ahora la Corte Constitucional dice, sí, señor, eso es inconstitucional porque usted está excediéndose en su margen de actuación. Eso no le correspondía a usted, eso le correspondía al órgano legislativo mediante ley. Usted está invadiendo competencias ajenas. Pero desde luego, eso fue como consecuencia del excesivo presidencialismo, de ese fuerte presidencialismo, y que en esa medida, ¿sí? Lo que generó fue de que el poder político mute hacia un poder político que concentró poderes y que en esa medida no tomó en cuenta el hecho de subordinarse al ordenamiento jurídico. Pasó por alto, pasó por alto. Y eso ocasionó la violación de derechos constitucionales. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? El poder político, si bien es cierto, es una fuerza irresistible, sí que tiene que estar limitada por la Constitución. Y cuando digo limitada por la Constitución, tiene que estar limitada por sus competencias, ¿no? Por sus competencias claras. Esas competencias claras, ese límite constitucional tiene que ser controlado, pero controlado a tiempo, ¿sí? Controlado a tiempo. Pues ¿por quién? Por la Corte Constitucional. Por el un lado.
pero también controlado a tiempo por la función judicial. Y hay un control muy importante a nivel de la estructura constitucional y a nivel de grado de subordinación hacia el derecho, que eso es fundamental. Eso sí, tomen en cuenta, no podemos hablar de que el poder político en esa medida tiene que ser o no tiene que gozar de fuerza. No, al contrario, es importante la fuerza, ¿sí? Porque con la fuerza es posible la coercitividad, como hablábamos ayer. Coercitividad que tiene que ser proporcional a los hechos cometidos. Porque en todo caso el uso de la fuerza es consistente para garantizar, ¿sí? Para garantizar la paz social. Pero la coercitividad, el uso de la fuerza no puede transformarse en una especie de totalitarismo. Entonces, esos totalitarismos, esos excesos presidencialistas de Ecuador, con su constitución, y muchos países de Latinoamérica, como Bolivia, como Argentina, eh, han tenido estos efectos, ¿sí? Han tenido estos efectos. Entonces hay una distorsión del poder, ¿sí? Hay una distorsión del poder. Cuidado con las distorsiones. Entonces yo voy a poner aquí, tener presente con las distorsiones del poder, ¿sí? Esas distorsiones del poder lo que genera es de que en alguna medida el poder absoluto va a corromper al que lo ejerce de una forma absolutamente, ¿sí? Lo va a corromper absolutamente. El poder entonces puede significar una especie de droga, ¿sí? Y que en principio los agentes públicos que iniciaron mandatos de una manera adecuada, en el transcurso del tiempo, ¿sí? Empiece a mutar hacia formas distorsionadas de poder e intentos de perpetuarse en el mismo, pues no. Entonces, tomar en cuenta eso mucho para, para tomar en cuenta, ¿no? El poder político finalmente aquí va a trabajar muy de cerca con la soberanía, ¿no? Entonces, poder político trabaja de cerca con la soberanía. Porque ustedes van a notar que en este sentido, ¿sí? En este sentido, el pueblo soberano, acuérdense que la soberanía radica en el pueblo soberano, es quien elige el poder político, desde luego que sí, y que en esa medida el propio pueblo puede quitar, puede eliminar, puede retirar la confianza en ese poder político en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, mediante múltiples instrumentos de los que posee el pueblo para retirar esa confianza, decíamos nosotros, como por ejemplo este instrumento jurídico de la revocatoria del mandato, pues no. Entonces, no olvidemos eso. En esa medida, siempre tener presente, los GATS tienen poder político para actuar, claro que sí, pero es una pequeña fracción del poder político sumo, total, a nivel territorial, ¿sí? Porque el poder político concentrado en el presidente se despliega a nivel territorial por el territorio nacional. Sin embargo, los niveles de gobierno tienen fracciones de poder.
subordinadas a sus competencias, al régimen de competencias dispuesto por la Constitución. Es esa pequeña proporción, esa pequeña fracción. Aquí les voy a poner, esto es un pequeño porcentaje de poder, ¿sí? Es un pequeño porcentaje de poder. Y obviamente se va a desplegar en su ámbito territorial, pero obviamente en respeto de sus competencias y atribuciones, principalmente con fines de administrar recursos, eh, generar en cierta medida normas de estructura para esa pequeña proporción territorial, como por ejemplo el alcalde de la ciudad de Cuenca. Entonces, el alcalde de la ciudad de Cuenca, ¿hasta dónde va a desplegar su pequeña porcentaje de poder político? Pues hasta que concluya el Cantón Cuenca, pues no. Pero en ciertos temas, ¿sí? Que le involucra única y precisamente al alcalde, ¿sí? Al alcalde. Y que no puede invadir las competencias que le son exclusivas al presidente y al poder político, ¿sí? Porque son competencias exclusivas por su magnitud y por su importancia directa en el pueblo ecuatoriano. Entonces tomen en cuenta eso. Nosotros, como decíamos, teníamos o tenemos una, una, una especie de federalismo, ¿sí? Pero todavía muy verde, ¿sí? Porque tenemos nosotros un sistema muy parecido al español, ¿sí? Un sistema muy parecido al español. Paso previo del federalismo. Claro que sí. Aquí nosotros tenemos competencias exclusivas y competencias que le corresponden a los niveles de gobierno. Entonces, noten ustedes que en esa medida hay proporciones de poder que trabajan coordinadamente, sí, desde luego, subordinadas. Pero ya en la real magnitud del poder político, tal y como se presenta, es irresistible y es a nivel nacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Encendamos las pantallas.